Buenos días, muchachos. Bienvenidos a la lección 14 del curso Señales y Sistemas. ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, profe, buenos días, ¿todo bien? Vale, profe, ¿todo bien? Ok. Bueno, que comencemos con la clase de hoy. Ok, vamos a continuar viendo espacios euclidianos, que esto va a ser como la antesala para lo que va a ser la serie generalizada de Fourier que vamos a ver la otra semana. Ok, entonces, en un espacio euclidiano de n dimensiones, este es un caso particular de un espacio de Hilbert. Que bueno, un espacio de Hilbert, ahorita, bueno, se me escapa cuáles eran las condiciones, pero bueno, para lo que nos sirve, vamos a representar los vectores por tuplas de n elementos con esta notación, que bueno, x vector, que les había mencionado, normalmente son vectores columna y normalmente, bueno, por, que para que quepan un reglón horizontal, bueno, usamos la transpuesta. Entonces, bueno, vean que los componentes x sub i de este vector son elementos del cuerpo f que habíamos definido originalmente. Bueno, que pueden ser complejos, pueden ser reales incluso. Ok, dentro de ese contexto, entonces, en un espacio euclidiano, el producto interno va a ser el producto punto. Bueno, eso se los había anticipado un poco. Bueno, y hay diferentes tipos de espacios y geometrías. Bueno, la geometría euclidiana es la que cumple todas estas propiedades que hemos estado viendo en general. Bueno, hay geometrías que no cumplen estas condiciones, pero bueno, el producto interno lo vamos a definir como el producto punto en este caso. Entonces, bueno, vamos a decir que el producto interno de los vectores x y y va a ser el producto punto del vector x y y. Este vector x, bueno, también podemos expresarlo como en su forma transpuesta como el conjugado multiplicado por y expresado en forma de sumatoria. Esto va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n de los x sub i conjugados por los y sub i. Que entonces, bueno, vean que si este vector, bueno, es de valor real, pues este conjugado no le va a hacer nada. Y en general, el producto punto va a ser la suma de la multiplicación de los factores del índice 1, de más el índice 2, más el índice 3, etcétera. O sea, x sub 1 conjugado por y1 más x sub 2 conjugado por y2 más, etcétera. Entonces, bueno, ese es el producto punto que conocemos normalmente, bueno, del contexto de vectores en física que aprendimos desde el inicio. Que podemos definir también a través del producto punto la norma euclidiana, bueno, que va a ser esta, que habíamos visto que, bueno, la norma al cuadrado era igual al producto punto. Bueno, aquí podemos expresarlo de ambas maneras. Y bueno, sustituyendo aquí el producto punto por el producto interno por el producto punto, igual nos va a quedar em, x por x, que podemos expresar, bueno, igual de esta manera en su forma transpuesta conjugada y que nos va a quedar la sumatoria de la suma de los cuadrados de la magnitud. ¿A qué se les parece esto? Recordarán, ¿a qué se les parece esta expresión? Que era la raíz cuadrada de una suma de cosas al cuadrado. Ah, La no, magnitud, sí. ¿Qué tal valor RMS? Que vean que esa es una forma, la norma, bueno, de un vector, podríamos verlo como su valor RMS de alguna manera. Vean que esta es la raíz cuadrada de la sumatoria de sus elementos al cuadrado. Bueno, esto en variable, bueno, discreta. Me parece que más adelante lo vamos a continuar hacia variable continua. Pero bueno, eso tiene una forma de valor RMS. O sea, podríamos decir que la norma de un vector puede ser incluso su valor RMS. Bueno, tenemos la métrica euclidiana. Podemos describirlas en términos de la norma, o sea, de la función d,
Bueno, y en ese caso, bueno, se llama D2, se le conoce como la métrica euclidiana. Y bueno, esa coincide con o está basada en el teorema de Pitágoras, que les había mencionado, bueno, eso con respecto a geometría euclidiana. Hay otras geometrías que no son euclidianas donde esas cosas no se cumplen. Entonces, bueno, en general les había mencionado que hay varias normas, varias métricas, que, bueno, en este caso podemos definir esta métrica en términos, bueno, de la resta de estos vectores de esta manera. Ok, entonces, cualquier base ortogonal U para un espacio euclidiano de n dimensiones contiene exactamente n vectores ortogonales entre sí. Creo que esto se extrae un poco del teorema fundamental que habíamos visto la lección pasada. Y si la base es ortonormal, los coeficientes de la combinación lineal se calculan de esta manera. Que cuando vean la palabra ortonormal, que tienen que pensar inmediatamente que la base o la norma de la base U sub k al cuadrado es igual a 1. Que recuerden que esa expresión tenía aquí abajo una norma al cuadrado, ¿verdad? Que bueno, si en este caso es 1, pues solamente se calcula, bueno, de esta manera como aparece aquí. Que los x sub k o los valores de índice k del vector se van a obtener por medio de el producto interno de este vector generador de índice k con el vector. Entonces recuerden que esto va a equivaler al producto punto del vector generador U sub k por el vector x. O sea, recuerden que si teníamos un vector de 2 o 3 dimensiones y queríamos rescatar la dimensión y o la dimensión j, teníamos que hacer un producto punto por esa dimensión y justamente ese producto punto nos rescata el valor del coeficiente de ese vector en esa dimensión. Que le vamos a llamar base canónica a una base ortonormal del espacio euclidiano R a la n conformado por estos vectores. U sub 1 va a ser 1,000, U sub 2 va a ser 0,1000. Eh, Incluso, bueno, esto tiene mucha relación con la física, bueno, vectorial que vemos en física 1, física 2. Ok, bueno, siempre hago alusión a los vectores unitarios I, J y K, que vean que incluso, bueno, en ese contexto, estos vectores podríamos expresarlos de esta manera, como 1,00. J va a ser 0,1,0 y K va a ser 0,0,1. Y recuerden que estos les llamamos vectores unitarios justamente porque tienen una magnitud de 1. Entonces, incluso podríamos decir que esta base es ortonormal en ese sentido, ¿verdad? Entonces, para ejemplificar un poco el ejemplo anterior, ok, si tenemos un vector tridimensional 3,5, menos 4, y para extraer la coordenada en J, hacemos un producto punto de esta manera. Que entonces esto nos va a dar, ok, bueno, vean, va a ser 0 por 3 más 1 por 5 más 0 por menos 4. Entonces vean que eso justamente nos va a dar 5, que es la coordenada en J de este vector. Aquí vamos a usar la base canónica como referencia universal para representar los vectores pertenecientes al espacio engendrado por dicha base. Recordemos el concepto de espacio engendrado. Para un vector, bueno, para una base bidimensional, recuerden que eran todas las combinaciones lineales de los vectores generadores. En este caso, bueno, tenemos U sub 1 y U sub 2. Entonces, todas las combinaciones lineales de estos vectores son todos estos puntitos que están acá. Y al hacer esto, bueno, de manera infinita, vamos a tener el espacio engendrado, que va a ser el plano, bueno, que ven en sus pantallas o en la clase yo digo la pared, que es un plano bidimensional. Entonces, todo ese plano infinito, bueno, obviamente esto tiende hacia allá, que podemos estirar todo esto hacia infinito.
Entonces, esto era lo que significaba que el espacio es engendrado por estos vectores. Entonces, es esta combinación. Para una base tridimensional, pues el espacio es pues tridimensional y va a ser el espacio infinito, por decirlo así. Que bueno, como les había adelantado anteriormente, el producto interno de un vector X por algún vector de la base, que va a ser algún U sub i, de esa base canónica, extrae exactamente esa componente X sub i. Entonces, bueno, aquí la idea es poco a poco empezar a alejarnos de esta idea bidimensional, tridimensional, que como les digo es como nuestra zona segura. Cualquier concepto vamos a tratar de llevarlo a ese contexto como para entenderlo en algo que ya pues, entendamos intuitivamente o por costumbre. Y bueno, tratar de llevar eso a más de 3 dimensiones, que es lo que nos cuesta tal vez imaginarnos como humanos. Pero bueno, hemos encontrado formas de- de representar este tipo de espacios. Que entonces, vean que podemos representar un vector en diferentes bases. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Enfoquémonos en el lado izquierdo. ¿Qué tenemos por acá? Aquí, bueno, tenemos este vector generador U sub 1 y este vector generador U sub 2. Ok, eso es un espacio bidimensional, es el ejemplo más sencillo. Un vector dentro de este espacio, pues lo vamos a representar aquí como este punto, y ese punto va a tener unas coordenadas, que en este caso van a ser A sub 1 y A sub 2. Que vean que esto, bueno, hay varias formas de expresarlo. Podemos ponerlo como A sub 1, A sub 2, que entendemos que eso es un punto en este eje coordenado, que también podemos decir que X va a ser igual a 1, A sub 2 de esta manera, que de una manera, bueno, expresada aquí en corchetes, de esta manera vectorial. Que bueno, recuerden, esto también va a tener, bueno, esta magnitud de X, que bueno, que en este caso va a ser la norma, que en este caso la norma coincide con la magnitud de ese vector. Aquí también vamos a tener el ángulo de ese vector. Que bueno, vean que eso podemos calcularlo por pura trigonometría, que es algo bastante sencillo. ¿Qué pasa si queremos representar este vector en una base distinta a la base U igual a U sub 1, U sub 2? Vean que aquí estamos usando esta base. ¿Qué pasa si yo quiero usar una base U', donde voy a tener U' sub 1 con un U' sub 2? Que vean que, bueno, en general, un mismo vector se puede representar con infinitas bases. Entonces, ¿qué es U' sub 1? Vean que aquí, bueno, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, rotar con respecto al eje. Aquí usamos el eje de pivote. Con respecto al eje, rotamos este eje coordenado. Que vean que podemos rotarlo, no sé, aquí algún ángulo, no sé, lo que sea, 15 grados, cualquier cosa. Entonces vean que vamos a tener aquí esta flecha que nos iba a representar, bueno, nuestro vector generador, pero ese ya no es U sub 1. Y este que está por acá tampoco va a ser U sub 2. Entonces vean que a la izquierda utilizamos la base ortonormal canónica, que como les mencioné, U igual a U sub 1 y U sub 2. Al representar el vector en esta base ortonormal canónica, nos va a dar los coeficientes A sub 1 y A sub 2, como podemos ver acá. Ok, la proyección de este vector en el eje U sub 1 nos va a dar justamente ese coeficiente. Y la proyección de este vector en este otro eje nos va a dar A sub 2. Al lado derecho, como les dije, utilizamos una base ortonormal canónica diferente. Podemos ponerle cualquier nombre. En este caso le ponemos, bueno, U', que va a estar conformado por los vectores generadores U' sub 1 y U' sub 2. Estos nos van a generar los coeficientes escalares A'1 y A'2, que nuevamente van a ser igual la proyección de este vector sobre este eje.
Entonces aquí donde se proyecte, esto va a ser el A' sub 1. Y donde se proyecte este punto o el vector hacia este eje, va a ser el A' sub 2. Vean que, bueno, también estos coeficientes en general son diferentes. Y si podemos verlos aquí, bueno, en cuestión de, de magnitud, que bueno, aquí tenemos esto va a ser la magnitud de U1. Vean que incluso, de A', vean que incluso el A' sub 1, en este caso va a ser mayor, ¿verdad? A' sub 1 va a ser mayor a la sub 1. Vean que ese es un caso particular. Vean que incluso este eje puede seguir rotando, o sea, este eje puede seguir rotando de tal manera que va a llegar un punto donde A sub 1 se va a hacer pequeño. Entonces, bueno, vean que no hay una regla, o sea, que alguno sea mayor que el otro, simplemente depende de cómo queden. Al establecer una base, los componentes calculados representan de manera única e inequívoca a cualquier vector. Que vean aquí, esto es muy importante, al establecer una base. Entonces, vean que este vector X lo podemos representar como A1, A2, utilizando la base ortonormal canónica U igual a U', U sub 1 y U sub 2. O podemos expresarlo como A' sub 1, A' sub 2, utilizando la base canónica U', que va a ser igual a U' sub 1 y U' sub 2. Que vean que aquí podemos seguir utilizando cualquier otra base canónica, o sea, podemos seguir rotando ese eje y esa rotación nos va a dar nuevos vectores generadores o bases canónicas. Note que cada uno de estos vectores de la base U' puede representarse en términos de combinaciones lineales de los vectores en la base canónica U, que de esta manera los vectores de U' se pueden expresar como vectores en la base U. Y de hecho podemos verlo acá. Borremos un poco aunque yo creo que más adelante repiten este. Ajá, veámoslo acá. Que vean que ahora este vector generador que va a ser U', vean que se va a convertir de alguna manera en un vector para la base U, que esto era U sub 1 y vean que esto era U sub 2. Entonces vean que esta base U sub 1', podemos expresarlo aquí como en términos de la base canónica original. Que vean que esto puede ser, no sé, pongámosle alfa 1 por U sub 1 más, más alfa 2. No sé, puede ser cualquier letra, la verdad. Alfa o beta. U sub 2. Ajá. Que vean que este U' sub 1, que es un vector generador de otra base canónica ortonormal. Vean que podemos ponerlo en términos de la base original. Que la base original es U sub 1 y U sub 2. ¿Este concepto queda claro? ¿O alguno tiene problemas viéndolo? Que vean que es importante, bueno, quedar entendidos en esta parte. Que vean que este otro vector también podemos expresarlo en términos de la base original. Vean que este vector, que a su vez es un vector generador, podemos proyectarlo sobre la base original. Entonces vean que aquí vamos a tener no sé, pongámosle beta 2 y esto va a ser un beta 1. No sé, puede ser cualquier nombre. Entonces vamos a tener que U sub 2' va a ser igual a beta 1, U sub 1, más beta 2, U sub 2. Que vean que en general podemos seguir rotando este eje. Bueno, en este caso el único grado de libertad que tiene es girar sobre este eje, ¿verdad? Nada más. Entonces, bueno, vean que podemos rotarlo 360 grados. Y bueno, de igual manera eso nos va a generar infinitos
infinitos, infinitas bases canónicas nuevas, dependiendo de dónde quede. Que regresándonos por acá, veamos que es posible representar el mismo vector utilizando diferentes bases. Entonces, bueno, esta representación donde graficamos dimensión versus magnitud. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos la dimensión i, y por aquí vamos a tener una magnitud. Entonces, bueno, vean que esto es para la primer base, para la base u, y eso es para la base u'. Entonces, bueno, aquí no tiene algún valor exacto. Podemos verlo de manera comparativa, tal vez devolviéndonos al gráfico. Que vean aquí en general, bueno, a sub 1 es menor a sub 2, pero luego vemos que la sub 1' va a ser mayor que la sub 1, e incluso la magnitud de a sub 2' también es menor con respecto a sub 2. Entonces, bueno, eso podemos verlo acá. Como les había dicho, el a sub 2 es mayor que la sub 1, y comparativamente, bueno, el a sub 1' era mayor que la sub 1. Entonces vean que no sé, vean como que esos coeficientes pueden ir cambiando de amplitud conforme vamos rotando la base, al menos en este contexto que solo tenemos un grado de libertad. Entonces, bueno, vean que en general esta notación nos permite manejar vectores con más de 3 dimensiones. Vean que aquí podemos usar, bueno, 3 dimensiones incluso, o irnos más allá, 4, 5, 6, que ya eso ya no podemos representarlo tal vez en un espacio cartesiano, pero vean que sí vamos a poder representarlo en este gráfico, donde vamos a tener dimensión versus magnitud de la componente de esa dimensión. Que vamos bien hasta el momento. ¿Alguna duda conceptual? Esto me parece muy, muy importante que lo entiendan, que es simplemente ver cómo podemos expresar una base canónica en términos de otra, o sea, como una combinación lineal. En general podemos eh, hacerlo, e incluso a la inversa. ¿Qué tal si esta es la base canónica de referencia? Vean que podemos expresar esta en términos de la otra en general. Lo único que necesitamos es tener una que sea referencia. Y usualmente, bueno, siempre usamos esta que nos queda aquí como bien alineada horizontal y verticalmente. Es como lo usual que hacemos. Que veamos un ejemplo de cómo podemos cambiar o expresar un vector en términos de otra base. Entonces, nos dicen que una base ortogonal U' en un espacio euclidiano tridimensional está compuesto por estos vectores generadores. Aquí tal vez faltó poner vectores generadores. Vamos a tener U'1, U'2 y U'3. Que vean que estos U' van a representar vectores X, X sub i, Y sub i y Z sub i son números. Digamos que son números reales. En general sí, son números reales. Entonces vean que nos están simplemente dando una base canónica. Sí, Esos son dimensiones, esa U, esas X, Y, Z, son son dimensiones. números, son números. No, Vea que eso pertenece a los reales. Esos son números. ok. Son números que estamos representando a través de letras, pero, o sea, póngale algún número, 1, 5, -3, 4, 3, -2, o sea, póngale cualquier número que usted quiera. O sea, nos están dando algo de forma muy general. Eso tal vez al final se va a hacer más claro, pero vayamos entendiéndolo poquito a poco. A lo que me refiero es que la cantidad de elementos son las dimensiones. No, vea que es de 3 dimensiones. Oh, ok. Ok, tiene X, Y, Z. Ok, entonces estamos trabajando con 3 dimensiones. 3 dimensiones, sí, este ejemplo es en tres Ok, dimensiones. Ajá. ok, ok. Ok, comparemos esto con esta base. Vean que aquí justamente, Ahí en eh, el ejemplo anterior yo le diría que estamos trabajando con 2 dimensiones. sí, justamente estamos trabajando Ah, con dos ok. dimensiones. Lo que quiero que vean es, bueno, hacer una comparación. Aquí tenemos un U' sub 1
igual a este vector x1, y1, z1. En este contexto, como se los puse acá, vean que u'1 va a ser igual a alfa 1 y alfa 2. Bueno, y eso es transpuesto. Y el u'2 va a ser igual a beta 1 y beta 2. Que para que lo entendamos en este contexto, vean que alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 son números. Entonces, esta es la forma en la que expresaríamos em, estas bases canónicas. Entonces, bueno, aquí lo estamos haciendo en 3 dimensiones. X1, Y1, Z1 son números, les podemos dar cualquier valor. Estas coordenadas x sub y, y sub i, z sub i indican las componentes de cada vector en esta base canónica que vamos a usar de referencia, que va a ser u igual a u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Entonces, bueno, y nos dicen que esa es una base canónica ortonormal. Nos dicen que u sub 1 es 1, 0, 0, u sub 2 es 0, 1, 0 y u sub 3 es 0, 0, 1. Podemos, bueno, hacer la analogía. Vean que este fácilmente puede ser el vector i, este puede ser el vector j y este puede ser el vector k, los vectores unitarios. Entonces, vean que esto sí está alineado horizontalmente, verticalmente, que como estamos acostumbrados. Entonces, vean que esto podemos tal vez representarlo sobre esto tridimensional. Ajá. Y hagamos aquí un plano tridimensional. Que entonces, este va a ser el vector u sub 1. Este va a ser el vector u sub 2 por acá. Y el que está por acá va a ser el vector u sub 3. Que nuevamente vean que podemos hacer la analogía con física 1. A este le vamos a poner que este es el vector i. Este va a ser el vector j y este va a ser el vector k. Entonces, esta va a ser nuestra base de referencia. Ahora quiero que se imaginen que este espacio tridimensional, y bueno, si quieren pueden ver el video, no sé si lo tienen ahí habilitado o me ven aquí moverme, pero imagínense que tenemos este espacio y podemos rotarlo en diferentes direcciones, que aquí vamos a tener 2 grados de libertad para movernos. Entonces, imagínense que la base canónica U', no sé, podemos moverlo de esta manera, que podemos tener aquí, no sé, imagínense esta base, que de alguna manera movimos ese eje coordenado tridimensional para, no sé, en otra dirección. Como nos queda esta base movida, justamente va a representar esto. Entonces vean que podemos representar el mismo vector en cualquiera de las dos bases. Esto que estamos hablando ahorita es el mismo concepto que esto, solamente que lo estamos llevando a una forma tridimensional y le vamos a meter ya un poquito de matemática para ver cómo hacer ese cambio de, de base canónica. Que entonces, bueno, para recapitular qué tenemos hasta el momento, tenemos una base ortogonal canónica U', que va a ser dada aquí por algunos números desconocidos. Y vamos a tener la base canónica que la vamos a usar de referencia, U sub 1, U sub 2, U sub 3, que podemos comparar de manera análoga con los vectores IJK. Ahora sí, ya la pregunta, ok, esto era meramente información, ahora la pregunta es, encuentre los coeficientes C sub i para representar al vector ABC, también representado en la base canónica como combinación lineal de los vectores U' sub i, que básicamente nos están diciendo, representa este vector ABC que está dado en la base canónica U, represéntelo en la base U'. Eso es lo que nos están pidiendo básicamente. Entonces, vean que por notación, ya lo hemos visto anteriormente, el vector v podemos representarlo en la base canónica
de esta manera, como una combinación lineal de sus vectores generadores. Entonces vean que el vector v nos va a dar este tanto de u sub 1, este tanto de u sub 2, más este tanto de u sub 3. Que vean que A, B, C son los coeficientes que ponderan o los coeficientes de la combinación lineal que equivalen también al vector. O sea, estos coeficientes podemos expresarlos, bueno, como dice acá, de forma vectorial, que es igual también la forma a la que estamos acostumbrados a expresar un vector, ¿verdad? Entonces, este vector v en la base canónica de referencia lo expresamos de esta manera. También podemos expresar este mismo vector, como les había dicho, o sea, podemos expresar un mismo vector de infinitas formas usando infinitas bases distintas. Entonces, ¿cómo vamos a expresar este vector v? Utilizando la base u'. Esto va a ser algún coeficiente c sub 1 multiplicado por u' sub 1 por un coeficiente c sub 2 multiplicado por el vector u' sub 2 más un coeficiente c sub 3 por el vector u' sub 3. Entonces, bueno, vean que podemos representar v como a, b, c transpuesto. Podemos expresarlo como C sub 1, C sub 2, C sub 3, en este caso, bueno, con esta nueva base, bueno, vean que la base que utilizamos para este es U y la base que utilizamos para este es U', que podemos representar esto de infinitas formas. Esto puede ser un alfa 1, alfa 2, alfa 3, en alguna base, no sé, n, U a la n, no sé, hay un n'. Que lo que quiero que entiendan es esto, que podemos expresar un mismo vector de infinitas formas utilizando diferentes bases eh, canónicas. Entonces, utilizando la base U', se cumple esto, que estos coeficientes, ¿cómo los vamos a obtener? Con la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Un coeficiente va a ser el producto interno del vector del cual queramos saber el coeficiente multiplicado por el vector completo dividido entre la norma al cuadrado, que esto lo habíamos visto en la clase pasada. Es el producto interno del vector generador con el vector entre la norma al cuadrado del vector generador. Vean que en este caso, bueno, no nos lo dijeron, pero podemos asumirlo en este momento que esta base es ortonormal. Entonces, vean que esta norma al cuadrado nos va a dar 1. Entonces, el coeficiente sencillamente lo vamos a calcular como el producto interno, que ¿cómo leemos esto? Producto interno de el vector u' sub i bueno, con el vector v. Este es el producto interno del vector generador que decíamos calcular con el vector. Y bueno, en el contexto actual de los espacios euclidianos, el producto interno se convierte en producto punto y este cálculo, este producto interno va a ser el vector x sub 1, y sub 1, z sub 1 por el vector v ABC. Que recuerden que bueno, devolviéndonos por acá, vean que podemos, bueno, teníamos que u', sub 1, u' sub 2 y u' sub 3, podemos, bueno, lo definimos de esta manera. Y recuerden que estos son números. Y de igual manera, v, estos ABC es un número también. Vean que esto puede ser 4, 5, menos 3. Puede ser cualquier valor que ustedes quieran darle. Entonces, vean que el producto interno se convierte en producto punto. ¿Y cómo va a ser el producto punto de estos dos vectores? Bueno, y poniendo que ahora este es un transpuesto, esto nos va a dar una matriz. Entonces, vean que el coeficiente C sub 1 va a ser igual al x sub 1, y sub 1, z sub 1 multiplicado por el vector ABC transpuesto. Esto nos va a dar
esta fila que tenemos acá. Ahora si utilizamos la base, bueno, U sub 2 o el vector U sub 2, vamos a tener esta otra fila. Y así con la tercera. Entonces, bueno, vean que este producto punto se convierte en un producto, bueno, nos va a generar una matriz, o bueno, en ese momento eso podemos verlo como una serie de ecuaciones lineales, que bueno, también tienen, o sea, podemos expresarla como matrices, que justamente lo vamos a ver aquí a la par. Que vean que este producto interno, nuevamente lo voy a apuntar por acá, esto va a ser el producto interno de los U' sub i con el vector v. Ujú. Que vean que esto vamos a poder expresarlo de forma matricial. Entonces, simplemente vean que, bueno, como dice acá, el producto del vector representado en la base canónica puede ser transformado a otro vector en la base U', multiplicándolo por la izquierda con una matriz cuyas filas corresponden a los vectores generadores de la nueva base, representados sobre la base canónica original. Entonces, nuevamente, este vector ABC puede ser cualquier vector, podemos ponerle números 5, 4, menos 3. Y vean que justamente eso que aparece acá, esos son el nuevo o la nueva referencia. Entonces, imagínense que tenemos, incluso esto le veo aplicación para gráficos. Y bueno, no lo hizo así como directamente, pero con la experiencia que tengo en procesamiento de imágenes, puedo anticipar que esta es la forma. em, que simplemente tenemos un vector y le multiplicamos esta matriz, que es la nueva base, y tenemos, que imagínense que tenemos un programa, no sé, de manejo de gráficos, entonces tenemos un objeto y cómo hacemos para rotarlo, o sea, para rotarlo y cómo lo vamos a visualizar, pues multiplicándole esta matriz, que justamente esta matriz va a representar nuestra nueva referencia. Entonces, bueno, creo que se aprecia mejor tal vez con un gráfico. Aquí está un poco, bueno, todo muy apretujado, pero bueno, tratemos de darle análisis a esto. Ok, vean que aquí tenemos Profe, esta flecha, bueno, esa que aparece acá. profe, Sí, profe, vieras que me cuesta imaginarme o no pensar que multiplicarlo en la presentación anterior, que multiplicarlo no sea como aumentar o disminuir la magnitud o como hacíamos en los temas pasados, que multiplicaba por un valor y eso aumentaba o disminuía la magnitud. Entonces te está diciendo que multiplicarlo lo va a rotar o a girar. sí, justamente como voy a, deme un momento Ok, para ok. explicarles esto y ver si le queda claro. Ok, Ok, eso que listo. marqué en verde, vean que es nuestra referencia. Que pongamos que esto es em, el eje. Este es el eje coordenado tridimensional de la base U, que es eso que tenemos en verde. Esa va a ser nuestra referencia. Vean que aquí tenemos U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Vamos a tener el vector V, que en este caso el vector V está... Que este vector V va a estar dado por, bueno, más bien cambiémosle de color. A ver si se ve acá. Que vean que ese es el vector V, esta flecha negra que aparece acá, ese es el vector V. Entonces, si nosotros proyectamos este vector V sobre este eje de referencia, ¿qué nos va a dar? Que vean que, bueno, aquí hay un montón de líneas, pero que vamos a tratar de ir una por una para que las vayan viendo. Ok, ¿cuál es la proyección de este vector sobre U sub 1? Vean que es esta línea que está por acá y va a dar a este valor acá. Ahora, si lo proyectamos hacia, a ver, es que está bastante apretujado, pero ok.
¿cómo va a ser la proyección de este vector sobre U3? Bueno, de alguna manera tal vez caigamos como por acá. Y bueno, sobre U sub 2 ya se me escapa un poco porque ahí hay demasiadas cosas. Pero lo que quiero que vean es, bueno, este vector V va a estar fijo, o sea, siempre va a estar apuntando en esa dirección. Pero ¿qué pasa si yo roto este eje verde al eje rojo? Vean que este eje rojo, que imagínense que nos movemos en un, no sé, o sea, tantos grados sobre un eje y tantos grados sobre otro eje. Nos está quedando el eje rotado de esta manera. Entonces vean que esto que está en rojo, que lo voy a apuntar por acá, eso que está en rojo es el eje coordenado en 3 dimensiones de la base U'. Y recuerden que, como acabamos de ver, U' podemos representarlo en términos de U. O sea, como una combinación lineal de U. O sea, como incluso como vectores en esa base, que es justamente esto que aparece acá. X1, Y1, Z1 van a ser las coordenadas del eje U'1. Los números X2, Y2, Z2 van a ser las coordenadas del eje U sub 2 referenciados a la base U, a la base U. De hecho, bueno, pueden verlo acá. U sub 2 va a estar aquí proyectado de esta manera con respecto a U2 y va a estar aquí proyectado de esta manera con respecto a U1. Entonces, este vector V proyectado sobre esta nueva base nos va a dar también un nuevo vector, que es justamente este cálculo que está acá, que van a ser los C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Vean que es básicamente multiplicar esta matriz por el vector original. Vean que esto incluso podemos llevarlo a un caso de 2 dimensiones para tal vez hacerlo más fácil. C sub 1, C sub 2 va a ser igual a la multiplicación de la matriz x1, x2, no mentira, ahí es x1 y y1. X1, Y1, aquí vamos a tener X2, Y2. Y el vector que tenemos va a ser A, B. Entonces, de esta manera, al hacer esta multiplicación, vamos a obtener los nuevos coeficientes, que van a ser, ok, el nuevo vector o la nueva proyección. Que espero que haya quedado claro. ¿Alguna pregunta? Profe, ese V es referente al esos ejes coordenados, el U1, U2, U3. Yo acabo de mover esos ejes y es el U'1, U'2, U'3. Se me movió también V. No, V sigue siendo el mismo vector. Ujú. V es fijo, o Ok. sea, V es el vector que estamos analizando. V siempre se quedó fijo. Ajá, V se quedó fijo. Pero vea que sus coeficientes cambian al mover la referencia o al mover los ejes. Que es Ajá. justamente, esto es simplemente, bueno, una extensión del ejemplo original que habíamos hecho por acá. Que limpiemos un poco aquí la diapositiva. Eso que tenemos acá es exactamente lo mismo que estamos analizando en este ejemplo, solamente que ese ejemplo es en 3 dimensiones. Que vean que aquí tenemos el vector X. Este vector X no cambia. Lo que estamos moviendo es el eje, nada más. Vean que estamos moviendo este eje. Siempre se movió los ejes y se quedó fijo X. Ajá, X es el vector que estamos analizando y este es fijo.
Pero en este caso 2D, vean que solo podemos mover esto en este sentido. O sea, este eje puede aparecer acá. Entonces vean que podemos referenciar este vector con respecto a este nuevo eje. O sea, esto podemos hacerlo de manera, o sea, en formas infinitas. O Sí, el sea, infinito, o en un horario o antihorario, lo como sea, pero siempre X. exactamente, sí, podemos mover como queramos la referencia y vean que este vector U'2 ahora va a estar en términos de los vectores U2 y U1. Que nuevamente vean que U'1 podemos decir que esto es, bueno, X1 eh, U'1 más Y1 U2. Y el U2' podemos decir que es X2 U1 más Y2 U2, que es el mismo concepto, nada más que el otro lo estamos llevando a 3 dimensiones y estamos, ok, bueno, y encontramos una forma ya analítica de calcular cuál va a ser la representación del vector en esa nueva base. Que vea que aquí básicamente estamos encontrando esto. Ok, el problema era básicamente esto. Ok, nos estaban diciendo que teníamos un vector, a ver, ¿cómo era? El vector V era igual a ABC, ¿verdad? ABC, que eso transpuesto. Que pongámosle aquí otra dimensión. Entonces digamos que ese vector es esto. Entonces vean que esto es A, esto es B y esto es C. Al utilizar una nueva base canónica, vamos a poder representar el mismo vector V, pongámosle ahora A', B' y C'. Entonces vea que estos valores cambian dependiendo de cómo me haya quedado ese eje, que incluso este me puede quedar negativo de alguna manera. Entonces vean cómo efectivamente cambian los coeficientes del vector, pero eso es porque les estamos cambiando la base canónica, que la estamos moviendo. Ya ahora sí queda más claro. Sí, casi bien explicado eso, lo que usted acaba de explicar, lo de la magnitud, Ujú, porque yo puedo ver que en esa línea, en esa recta, ya de recta no, ese gráfica de 2 dimensiones, ujú, ya puedo ver infinitas eh, ejes. ajá. De hecho sería muy bueno hacer esto, bueno, pero tener un eje coordenado con palitos de madera tal vez y moverlo. Pero bueno, ahorita en la virtualidad tal vez es más difícil. O sea, voy a necesitar que le pongan un poco ahí a la tarjeta NVIDIA cerebral que tienen y, o sea, traten de imaginárselo. Sé que no es fácil, eh, pero van a tener que darle varias vueltas. Igual les va a quedar el video, van a poder darle varias vueltas hasta que les quede claro. Pero bueno, nuevamente, comencemos con un ejemplo fácil, en este caso 2 dimensiones, y luego lo llevamos a las 3 dimensiones. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer en ese ejemplo, ¿cómo van a ser los valores de los nuevos coeficientes em, x1 y x2? No, mentira. Podemos expresar esto va a ser, pongámosle más bien el a sub 1 y el a sub 2 prima. Ajá. Que vean que esto va a ser igual a la multiplicación matricial de, aquí vamos a tener x1, y1, y aquí vamos a tener x2, y2, y aquí vamos a tener el vector, que es el vector original, que va a ser x, que x le habíamos puesto que era a1 y a2. Que lo que tienen que entender básicamente es que podemos expresar U' en términos de U, que es básicamente eso que está acá, que vean, y bueno, como se los puse acá.
Esto es más bien, esto es U' sub 2. U' sub 2 va a ser el X sub 2 U sub 1 más el Y sub 2 U sub 2. Entonces, lo que quiero que entiendan es que podemos expresar cualquier base U' en términos de la base de referencia, que en este caso va a ser la base U. Que bueno, no quiero tal vez dar más vueltas en eso, yo creo que ya estaría batiendo barro. Entonces, bueno, denle vuelta a esto, que vuelvan a revisarlo si es necesario, hasta que lo entiendan, pero o sea, siento que sí se puede entender fácilmente. Que básicamente es como realizar un cambio de base para un vector. Veámoslo por acá. Aquí vamos a tener el vector v y aquí, bueno, que estos tres que aparecen aquí abajo, vean que son el mismo gráfico. Que aquí estamos expresando el vector v, que es el que queremos analizar. Ese es el que va a ser fijo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un producto punto con los vectores generadores? En este caso, U sub 1 va a ser, vean que es un vector unitario. U sub 2 igual, va a ser un vector unitario, o sea, su magnitud va a ser 1 y el U3 igual va a ser unitario. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un producto punto de esto con esto? ¿Qué voy a obtener? Voy a extraer el valor de la dimensión. Entonces, hacer V por U sub 1, o más bien, vean que esto va a ser el producto interno de U sub 1 con X. Más bien es en esa dirección. Vean que vamos a extraer justamente eso que aparece acá. Vean que es esto. Es este valor. Y este valor que aparece acá es este valor. Y este último por acá es este otro valor. O sea, al hacer el producto interno, que en nuestro contexto va a ser el producto punto de un vector con algún vector de la base canónica, nos va a extraer el valor de ese vector. Entonces, bueno, vean que como estos valores son cero, pues aquí vamos a tener cero, porque esos son vectores unitarios y esos son nuestra referencia. Pero, ¿qué pasa si movemos la referencia a un vector U'1, U'2 y U'3? Vean que ahora este vector U'1 no va a ser aquí 1 y el resto 0, porque no es la referencia, o sea, no es el vector de referencia. Más bien, este vector U'1 lo vamos a expresar en términos de U. Entonces, vean que va a tener este poquito, va a tener este poquito de la dimensión 1, va a tener este otro poquito de la dimensión 2 y este otro poco de la dimensión 3. Igual para los otros, vean que aquí nos queda de esta manera y esto es algo arbitrario, o sea, esto puede ser cualquier valor, dependiendo de cómo rotemos. Dependiendo de cómo rotemos el eje, así nos van a quedar sus proyecciones sobre la referencia. Entonces, vean que nuevamente aquí tenemos el vector que estamos analizando. Nuevamente, los coeficientes del nuevo vector van a estar dados por U sub prima I, bueno, producto interno con X. Entonces vean que ahora al hacer el producto interno de V con U' sub 1, vean que estos vectores no son cero. Entonces esto nos va a dar un valor distinto de cero para cada una de sus dimensiones. Igual por acá. Aquí básicamente, o sea, lo único que tienen que entender es que tenemos un eje de referencia y lo movemos y el vector simplemente va a tener una nueva proyección sobre ese eje. Eso es todo lo que tienen que entender al respecto de eso. Entonces, bueno, sé que es algo denso, pero si es necesario, denle ahí un par de vueltas. Que ahora para ir terminando la lección, vayamos aterrizando un poco o moviendo, tratando de mover todos esos términos hacia funciones.
Entonces, al vector x a través de sus componentes x sub i, podemos interpretarlos como una función de variable discreta, que donde me imagino que los de computadores, bueno, me entenderán mejor, pero bueno, una señal de variable discreta va a ser algo así. Esto es básicamente como las computadoras entienden funciones. Que vean que aquí tenemos, bueno, aquí podemos tener, esto puede ser tiempo discreto, bueno, vamos a verlo más adelante. Y aquí vamos a tener, no sé, la señal X o los X sub i. Entonces aquí vamos a tener el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4, el valor de 5. Entonces, bueno, vean que estos vectores podemos interpretarlos como funciones, ok, pongámoslo acá. Vectores vamos a interpretarlos como funciones discretas o funciones de variable discreta. Podemos generalizar el dominio de la función a cualquier rango entero. De este modo, el producto interno podemos expresarlo de esta manera. Bueno, vean que ya ahora estos son vectores y estos son funciones. Que aquí lo que estamos haciendo es generalizando estos vectores hacia funciones de variable discreta. Entonces, ¿cómo va a ser el producto interno de dos funciones de variable discreta? Justamente va a ser la sumatoria de los x conjugados de i por el y de i. Que vean que este conjugado es una generalidad. Si estamos hablando de números reales, pues el conjugado número real es igual al número, pero también pueden ser números complejos. La restricción del dominio entero también puede eliminarse y podemos extender la función de variable discreta. Que vean lo que estamos haciendo. Primero comenzamos con vectores, ahora lo estamos generalizando como una función de variable discreta, ahora podemos generalizarlo como una función de variable continua. Entonces, cuando generalizamos esto, una función de variable continua, vean que la sumatoria se convierte en una integral y la función discreta se convierte en una función continua. Entonces vean que el producto interno de dos funciones continuas va a ser la integral de a b en el dominio en el que estemos definiéndolo del x conjugado por el y de t. Y podemos aplicar el término de ortogonalidad a funciones. Que recuerden que dos vectores eran ortogonales si el producto interno era cero. Eso era muy importante, se los había indicado, o sea, que lo recuerden justamente por esto. Cuando dos funciones son ortogonales entre sí, cuando el producto interno es cero. Es decir, la integral sobre este intervalo de dos funciones ortogonales es cero. Esto es muy importante, nos va a servir para series de Fourier, que vamos a ver la próxima semana. Y podemos definir la norma de una función. En este sentido, bueno, se los había mencionado ahora, ya ahora sí ya es completamente obvio. Esta expresión es igual al valor RMS de una función. Que la raíz cuadrada de la integral del valor absoluto al cuadrado de una función. Y vean que esta es la norma. Entonces, la norma de una función es el valor RMS, justamente. Y también podemos definir el ángulo entre funciones también. El coseno del ángulo de dos funciones va a estar dado por el producto interno de esas dos funciones entre la magnitud, entre la multiplicación de sus normas. Entonces, bueno, con esto ya que llegamos al final de esta parte, pero bueno, para no sé, dar un paso atrás, resumir, que nuevamente vean cómo extendimos todo lo que acabamos de ver de vectores a funciones discretas y eventualmente a funciones continuas. ¿Qué, alguna pregunta?